El presidente Enrique Peña Nieto dijo hoy que los comicios de este año son una gran prueba para la democracia mexicana. Se dijo convencido de que demostraremos que las instituciones mexicanas son sólidas y confiables y que la nuestra es una democracia madura. Ahora, contra lo que dice el presidente, se emite a través de la organización gubernamental basada en Washington, Freedom House, un reporte sobre el estado que guarda la democracia en todo el mundo, México incluido, actualmente. Para estos analistas, estos investigadores y observadores del proceso democrático mundial, afirman que la democracia está en crisis y que a la mexicana le falta muchísimo para poder ser una verdadera democracia. A ver, este reporte que se llama Freedom in the World 2018, Libertad del Mundo 2018, cada año lo prepara esta organización gubernamental, y el presidente de la misma, Michael Abramovich, escribe en el artículo introductorio lo siguiente, que creo que no tiene desperdicio. Los derechos políticos y las libertades civiles en todo el mundo se deterioraron hasta su punto más bajo en más de una década en 2017, extendiendo un periodo caracterizado por autócratas envalentonados, democracias atribuladas y la retirada de Estados Unidos de su papel de liderazgo en la lucha mundial por la libertad humana. La democracia está en crisis. Los valores que encarna, particularmente el derecho a elegir líderes en elecciones libres y justas, la libertad de prensa y el Estado de Derecho están bajo asalto y en retirada a nivel mundial. Por 12º año consecutivo, los países que sufrieron reveses democráticos superaron en números aquellos que registraron ganancias. Las democracias más poderosas del mundo están sumidas en problemas internos aparentemente insolubles, incluidas las disparidades sociales y económicas, la fragmentación partidista, los ataques terroristas y la afluencia de refugiados que ha forzado alianzas y aumentado los temores sobre el otro. Los desafíos dentro de los estados democráticos han impulsado el surgimiento de líderes populistas que dan poca importancia a las libertades civiles y políticas fundamentales. Una larga lista de acontecimientos preocupantes en todo el mundo contribuyó al declive global en 2017, pero quizás lo más sorprendente fue la retirada acelerada de los Estados Unidos de su compromiso histórico de promover y apoyar la democracia. El potente desafío de los regímenes autoritarios hizo que la abdicación de Estados Unidos, abdicara su papel tradicional, y esta abdicación es aún más importante. Ya vimos a Trump calificando casi como de un ángel de la guarda al dictador y asesino Kim Jong-un de Corea del Norte y maltratando a sus aliados, incluido el primer ministro de Canadá. Si eso no es el mundo al revés. Escribe Abramovich lo siguiente: la propagación de prácticas antidemocráticas alrededor del mundo no es simplemente un revés para las libertades fundamentales, presenta riesgos económicos y de seguridad. Cuando hay más países libres, todos los países, incluido Estados Unidos, son más seguros y más prósperos. Cuando más países son autocráticos y represivos, los tratados y las alianzas se desmoronan, las naciones y regiones enteras se vuelven inestables y los extremistas violentos tienen más espacio para operar. Al mismo tiempo, las principales autocracias del mundo, China y Rusia, han aprovechado la oportunidad no solo de intensificar la represión interna, sino también de exportar su influencia malévola a otros países que copian cada vez más su comportamiento y adoptan su desdén por la democracia. El reporte clasifica a México como un país parcialmente libre, que enfrenta serios problemas causados por la violencia perpetrada por delincuentes organizados, la corrupción entre funcionarios del gobierno, los abusos contra los derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales y la impunidad desenfrenada. Entonces, pues sí, el presidente puede decir que va a haber una prueba para nuestra democracia, pero discrepo de la afirmación de que esto es una democracia madura. Para empezar, no hay en este país Estado de Derecho. Punto. Como la quieren medir, no hay Estado de Derecho y pues no podemos presumir gran cosa. Yo creo que gran parte de este declive de la democracia liberal ha sido que las democracias liberales también se mantenían y estaban hasta cierto punto estables gracias al poder económico que
tenían durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. Inclusive el siglo XX se categoriza como el siglo de Estados Unidos, donde tiene dominio completo, hegemonía completa en todo el sistema internacional. Y lo más interesante ahorita, Eduardo, se me hace que las democracias liberales, según las predicciones del Fondo Monetario Internacional, van a únicamente representar 1/3 del PIB mundial, cuando antes representaban casi mitad de la riqueza. En el siglo XIX, pues Gran Bretaña y Estados Unidos eran los líderes, y conforme fue pasando la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial, pues se integraron Alemania, Japón y otras democracias dentro de la Alianza Occidental. Lo más interesante es que también en los próximos 5 años, los sistemas políticos autoritarios, si quieres Rusia, China y Arabia Saudita, van a ser más ricos que todas las democracias liberales en conjunto. O sea que, entonces, ¿cuál es el futuro de la democracia? Hay un artículo muy interesante que apareció en el New York Times hace un par de días por un autor que es conservador, que se llama David Brooks. Él dice que parte del aumento en el populismo es que los liberales estaban tan enamorados de su experiencia como clase educada, concentraron el poder en sus manos y se olvidaron de la gente. O sea, que los ganó la vanidad y el orgullo, y que las élites están tan desconectados que no vieron cómo una meritocracia divide las sociedades entre los más educados y el resto del pueblo. O sea, es un análisis buenísimo de por qué también están surgiendo los populistas y el desdén por la democracia. Incluso, este artículo del New York Times. Incluso a mí me llevaría a la reflexión cuánto tiempo duró y si alguna vez existió la democracia. Porque realmente vemos desde hace años que efectivamente es una clase, un grupo de como dicen, de iluminados que llegó al poder, pero no solamente el poder político, sino el económico. Y ahora el poder tecnológico que está. Entonces, solamente llegó un grupo, ¿y dónde quedó la gente? ¿Dónde quedó el pueblo? Pero no podemos negar que en la mayoría de los países occidentales europeos sí hay elecciones libres y justas. Hay libertad de prensa y hay Estado de Derecho. Lo que pasa es que van para atrás. Tú ves que en Estados Unidos la Suprema Corte acaba de autorizar una ley, creo que en Idaho, no sé en qué estado, donde si tú no has votado durante tantos años y no respondes a una invitación para que regularices tus datos, te borran del padrón electoral, como si estuvieras muerto. Entonces, si un día se te ocurre llegar a votar, te dicen, no, usted ya no se registró, está fuera. Pero además hay otro tema. En el caso mexicano estás hablando de una democracia débil con un crimen organizado muy fuerte. Y de una clase, la que aquí dicen, esta clase de esta meritocracia de gente muy educada que creen tener la solución de todo. Claro. Y se olvidan en consultar a los que quieren resolverles la vida cuál es la solución de todo. Y dentro del crimen organizado, dentro del crimen organizado fuerte y una democracia débil sin Estado de Derecho, encuentras que el lavado puede llegar al 18% del PIB, el incremento de la violencia, la corrupción, y el lavado se da en diferentes áreas que son estratégicas para el país. Pueden ser carreteras, infraestructura, telecomunicaciones, hospitales, educación. Entonces, si de por sí la democracia se está decantando porque no tiene los elementos para controlar el crimen organizado, las expectativas de futuro es el fortalecimiento del crimen organizado y un mayor debilitamiento del sistema democrático. A mí lo que me duele mucho de esta situación es que realmente México se convirtió en una democracia electoral a partir del 2000. Antes eran elecciones bien arregladas, manipuladas por el PRI, no nos hagamos. Y apenas estamos en el 18, estamos enfrentando 2000, 2006, 2000, nuestra cuarta elección, y ya hay una crisis. ¿Cuál es el riesgo? Y mucha gente lo ha externado. El riesgo es que el próximo presidente de la República, y de acuerdo a todos los indicadores, lo más seguro es que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues nadie está muy convencido de su espíritu democrático. Nadie está muy convencido de que vaya a respetar la libertad de expresión, de prensa y las instituciones. Ya una vez las mandó al diablo. Sí, claro. ¿No? Entonces, México va a ser de los próximos países en donde la democracia, que ya está en crisis, va a tener un retroceso terrible.
Es la pregunta y es lo que tenemos que pensar todos rumbo al 1 de julio. ¿Eh? Lo que pasa es que yo creo que la democracia de México en sí es muy joven y creo que entró en retroceso desde que tuvimos la transición en el 2000, donde realmente el Congreso estaba paralizado en gran parte. Nuestra democracia es joven y retrasada. Pues sí, un poco, porque... No, lo que pasa es que antes no había democracia, Lila. Sí. No. A ti no te tocó, tú O te sea, sí, acuerdas. no, habías yo lo nacido entiendo, vamos Cuando a tenías un comparar. congreso donde el 90% era el PRI. Sí, Claro, está bien, y por desde eso- el 97 pierden la Pero es mayoría. que una democracia no tiene que haber, el Ejecutivo no tiene que estar en el mismo partido que el Legislativo. No, pero no puede haber tanta polarización. El problema es la polarización. Efectivamente. Y esta elección, la polarización es terrible. Ve las demandas, denuncias, todos contra todos. O sea, ya ni parecen políticos, parecen verduleras. En serio. Sí, ¿no? Es Definitivamente. de pena ajena. Cordero denunciando a Naya, el PRI denunciando al otro. Anaya al presidente. Digo, no, Anaya no lo ha denunciado. Ha Lo dicho amenazó. Que Lo va ha a meter amenazado, en sí, la claro. cárcel. Yo diría que le advirtió. Porque una amenaza, digo, es una advertencia. Pero en fin, así está, polarizado.